Hola, bienvenidas y bienvenidos. Continuando con el curso, hoy explicaremos cómo controlar las sesiones de usuario, la carga de archivos al servidor y envío de correos electrónicos en aplicaciones web. Al finalizar este video será capaz de comprender y aplicar el uso de sesiones en Flash para controlar el inicio de sesión de usuarios, implementar la carga de archivos al servidor de forma segura, enviar correos electrónicos mediante la librería Flash Mail e integrar funcionalidades en una aplicación práctica. Bueno, como proyecto vamos a desarrollar una aplicación web que permite a usuarios registrados subir archivos al servidor. Para simular, vamos a tener un usuario ya definido con sus credenciales de ingreso. Vamos al computador y a la aplicación a mostrarla. Bueno, en el momento nosotros tenemos acá la interfaz de inicio a la aplicación. Entonces, lo primero que tiene la aplicación es una ventana donde un formulario donde vamos a ingresar el usuario y la contraseña. Entonces, en el usuario tenemos un usuario definido, que es una dirección de correo ccuellar@sena.edu.com y una contraseña que la vamos a ingresar y le damos clic en el botón enviar y al ingresar nos muestra una interfaz para que nosotros seleccionemos el archivo o los archivos que queremos subir al servidor. Entonces voy a seleccionar un archivo y escogemos el archivo. Después de que yo lo selecciono le doy clic acá en cargar y cuando lo carga de manera exitosa me lleva a otra interfaz donde me muestra el archivo que acaba de subir. Podemos seguir subiendo archivos si lo requiere. Voy a hacer el ejercicio para subir otro archivo. Y como se pueden dar cuenta en la interfaz ya nos muestra que tenemos dos archivos cargados. Para terminar, pues nosotros en algún momento podemos cerrar la sesión si queremos, ¿no? La aplicación, como maneja la parte de la sesión, cuando nosotros ingresamos a las aplicaciones que manejan sesiones, se crean unas variables acá que podemos verlas acá por la interfaz de inspeccionar y entramos acá a aplicación y en aplicación podemos mirar en almacenamiento la variable de los cookies. Entonces en cookies aparece acá mi dirección donde está ejecutando la aplicación y la aplicación podemos darnos cuenta que aquí hay una variable de sesión que tiene un determinado valor. Esa variable se crea apenas ingresamos al sistema para validar que el usuario está en sesión. Si nosotros queremos en un momento dado entrar a una ruta si no se ha iniciado sesión, pues no lo va a permitir. Voy a hacer el ejercicio de cerrar la sesión y nos vamos a dar cuenta de que al cerrar la sesión desaparece la variable que tengo acá en la interfaz, o sea, ya no tenemos ningún usuario en sesión. Si yo quiero utilizar directamente desde el navegador, que yo me conozco la URL para cargar un archivo, existe una ruta en el servidor que se llama unload y yo le intento ingresar, entonces el sistema automáticamente me redirecciona a la página de inicio y me dice que debe primero ingresar credenciales. Así es como utiliza la parte del manejo y control de sesiones. Cuando se carga también un archivo, la aplicación le envía un correo electrónico al usuario, al correo electrónico, para que confirmando la carga de archivo. Entonces nos podemos dar cuenta acá en el correo electrónico, el envío del archivo nos dice cordial saludo, nos permitimos confirmar el cargue del archivo con el nombre dado acá en esta parte. Entonces esas son como las tres funcionalidades importantes de la aplicación que vamos a mostrar: el manejo de sesiones, el cargue de archivos y el envío de correo electrónicos al usuario que está cargando los archivos. Bueno, ya conocimos en parte el proyecto que vamos a mostrar acá, que vamos a desarrollar. Entonces el proyecto requiere las siguientes librerías. Como es un proyecto en Flash, pues debemos de instalar la librería Flash. Y como vamos a implementar el envío de correos electrónicos, también necesitamos la librería Flash Mail. Bueno, ahora vamos a ir al computador a conocer la estructura de carpetas. Entonces vamos a entrar al proyecto
y vamos a mirar la estructura de carpetas que tiene en este momento el proyecto. Entonces, como todo proyecto Flask, de acuerdo a las recomendaciones, nos muestra que nosotros debemos de tener una carpeta template donde nosotros tenemos los documentos HTML. En este proyecto tenemos 3 archivos. El archivo login, que es donde está el formulario de inicio de sesión, donde nosotros colocamos el usuario y la contraseña. Está el archivo upload, que es donde aparece para que subamos los archivos, y está el archivo success, que es donde muestra la lista de archivos que ya se han cargado al servidor. Por otra parte, tenemos la carpeta static, como también lo recomienda Flask. Entonces, en la carpeta static podemos tener archivos JavaScript si utilizamos, imágenes o hojas de estilo. En imágenes, pues tenemos el logo que tiene la interfaz en la parte superior, el logo del SENA. En la hoja de estilos tengo un archivo con hoja de estilos y en JavaScript un archivo de JavaScript. Por otra parte, tenemos también la carpeta donde vamos a subir los archivos que se llama upload. Entonces tenemos acá upload, donde ya tengo acá algunos archivos que se han cargado de ejemplo. Tenemos un archivo appy, que es donde se ejecuta la aplicación, carga la aplicación, y adicional a ello tenemos un archivo config.py. Para empezar, ese archivo config.py se crean unas variables definidas que podemos tener ahí para no tenerlas por allá en otra parte. Entonces aquí tengo el nombre de la carpeta, tenemos una variable donde aparecen las extensiones de los archivos permitidos. Entonces ahí tenemos PNG, JPG y PDF. Tenemos el servidor de correo electrónico que me va a permitir a mí enviar correos, que yo estoy utilizando el servidor de Gmail. Tengo configurada mi cuenta de correo electrónico y un password utilizado como un password de aplicación y la cuenta por defecto que envía el correo, que es la misma cuenta que estoy utilizando para acceder al envío de correo electrónico. Por otra parte, la aplicación también tiene una carpeta root, que es donde tengo un archivo llamado root, que ese archivo es el que tiene las rutas. O sea, ese archivo es el que recibe como las peticiones del cliente a las peticiones HTTP que quiere el usuario, y acá es donde están las funciones que atiende a cada una de las rutas, donde está, digamos, la lógica, digamos, del negocio. Entonces, esa es la manera de la estructura de carpetas, y como hemos recomendado en videos anteriores, tenemos nuestro entorno, nuestra carpeta entorno, para que ahí queden instaladas las librerías que se utilizaron en este proyecto. Y por último, nuestro proyecto tiene un archivo requirement.txt donde aparecen las librerías que está utilizando este proyecto para cuando queramos en algún momento instalarlo en otro servidor. Bueno, vamos a revisar el archivo app.py, que es el que arranca la aplicación. Entonces vamos a mirarlo, sobre todo, qué librerías se requieren para que arranque el servidor. Como siempre, como es una aplicación Flask, pues debemos de importar Flask. Entonces, en la parte superior tenemos importado Flask. También tenemos importar la librería FlashMail y de ahí va a importar mail. Y vamos a importar el archivo config, que también nosotros lo creamos acá. Entonces se coloca from config import asterisco. Ponemos import asterisco, entonces él puede importar todas las variables que se crearon acá. ¿Listo? Bueno, por otra parte, también utilizamos la librería OS. Lo primero, como cuando nosotros creamos una aplicación Flask, pues siempre debemos de crear un objeto de tipo Flask, en este caso se llama app, y ahí llamamos a la librería Flask para crear ese objeto. Cuando nosotros trabajamos en sesiones, el secret key siempre va a ser obligatorio, o sea, debemos de agregarle al objeto de la aplicación, en este caso app, le vamos a agregar un secret key. Ese secret key puede ser cualquier combinación de caracteres. En este caso, yo lo tengo con ese texto, clave, rayita, secreta, rayita docente, pero se le puede colocar texto o algo generado de manera aleatoria.
Como nosotros vamos también a configurar, vamos a cargar archivos, pues también está configurado el cargue, la carpeta de archivos. Recuerden que estas variables que aparecen acá las está trayendo del archivo config, ¿no? Bueno, después aparece una configuración para el envío de correo, entonces todo lo que debemos de agregarle a la aplicación para que quede configurado lo del envío de correo electrónico. Entonces aquí por alguna parte aparece el servidor, el puerto por donde lo estamos enviando, el usuario que va a enviar el correo, la contraseña y el usuario que envía el correo y el usuario que permite el envío. Después, como nosotros vamos a enviar correo electrónico, pues debemos de crear un objeto de tipo mail y a ese mail le asociamos la aplicación, ¿no? Debemos de importar el archivo rutas que tenemos allá en rutas. Tengo un archivo llamado route porque allá es donde están todas las rutas, entonces donde responde a todas las peticiones del cliente. Y tenemos nuestro if que arranca la aplicación. Y en este if lo primero que aparece acá es que él crea la carpeta unload si no existe, ¿no? Entonces, por eso en este archivo por eso estamos utilizando la librería OS, donde llamamos a un método llamado makedir, y en makedir nosotros le pasamos por defecto el nombre de la carpeta, como el unload folder es una variable que viene del config. Mire que unload folder es unload. Entonces ese nombre es el que va a llamar la carpeta. Entonces por eso acá en mi estructura de carpeta ya está creada, pero si no existiera, él la crea. Y por último, como siempre, cuando nosotros ejecutamos una aplicación Flash debemos de arrancarla, entonces llamamos al método run, donde le decimos, en este caso, por qué puerto se debe ejecutar y debug true para que se actualice cuando se hagan cambios en alguna parte de la aplicación. En este momento, pues aquí se está ejecutando la aplicación, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a concentrar inicialmente a lo que tiene que ver con el manejo de sesiones. Entonces voy a ir al archivo route.py. En el archivo route.py, pues nosotros debemos de importar la aplicación. Entonces yo debo importar app y pues en el app también tengo el mail, ¿no? Flash tiene unas funcionalidades que cuando nosotros de Flash podemos importar el request, que es el que recoge los datos de las peticiones, el render template, que es el que me retorna a un documento HTML, y aquí aparece el session. Este session es el que me va a permitir en un momento dado crear las variables de sesiones. Bueno, por acá pues están otras configuraciones. El config, donde importa las extensiones habilitadas, y el usuario, que es por defecto el que envía el correo, o sea, la dirección de correo del usuario que envía el correo. La otra parte es que para carga de archivos, pues utilizamos wordset-util, que me permite obtener el nombre del archivo que se va a cargar, y como en este archivo es el único archivo donde aparecen todas las rutas y también se envían correos, entonces estamos importando M6 de la librería FlashMail, igualmente la librería OS. Entonces vamos a concentrarnos en la ruta login. Login es una ruta que es la del inicio de sesión. Cuando el usuario ingresa, voy a mostrar la interfaz. Cuando nosotros ingresamos acá el usuario y la contraseña y yo le doy enviar, vamos a ir a la ruta login. Si nosotros miramos este formulario que se llama login acá en los templates, él va a en el action va a una ruta que se llama el login. Entonces esa ruta yo la debo tener acá en mi servidor, por lo tanto entonces yo la tengo configurada acá, app route el login. Recibe peticiones tanto GET como POST, en este caso es la POST. Entonces aquí esta ruta valida si la petición es POST, entonces él verifica el usuario y la contraseña. Yo les decía que aquí yo tengo ya unos usuarios predefinidos, un usuario, pero igual podría ser desde una base de datos o algo así. En este caso él valida si el usuario es Sequoia Sena Educom y si la contraseña es Sena 12345. Si estos datos son los reales, pues él
ingresa acá y lo que está haciendo acá con session y entre estos corchetes está creando una variable llamada usuario como variable de sesión. Es una variable que se crea acá y que permanece activa durante toda la ejecución de la aplicación. E incluso yo puedo salir de la aplicación y permanecer con la sesión activa. Ya depende que yo elimine esa variable de sesión. Y en esa variable de sesión está guardando el usuario. O sea que esa variable de sesión lo que va a tener es la dirección de correo electrónico, pero yo puedo guardar en la variable de sesión lo que yo quiera. Entonces es una decisión, yo puedo guardar un objeto completo, un texto, un ID, lo que sea. En este caso se está creando esa variable de sesión. Y listo, entonces cuando ya tenemos una variable de sesión, ahora ¿cómo es que él verifica que no se puedan ingresar a una ruta existente, por ejemplo la ruta ULOAD, si no hay una variable de sesión activa? Si yo le doy un LOAD, él viene y retorna a esta interfaz y primero me dice, debe ingresar con credenciales. ¿Cómo hace él eso? Entonces vamos a ir a mirar la ruta ULOAD. Entonces mire que la ruta ULOAD, que recibe peticiones tanto GET como POST, él primero valida, aquí está validando, si usuario, este es como se llamó la variable de sesión. Nosotros la llamamos acá session, entre estos corchetes, usuario. Entonces yo pregunto acá, si el usuario no está en la sesión, si usuario no está en la sesión, creo un mensaje y eso lo retorno a la interfaz del login. Entonces la interfaz del login va a recibir este mensaje. Por eso es que nos llega ese mensaje acá, debe primero ingresar con credenciales. Pensemos en que yo voy a ingresar Sequoiar y vamos a ingresar con los datos reales funcionando. Mire que cuando ingreso, como hay una variable de sesión creada, si nosotros venimos acá, aquí ya hay una variable de sesión creada, me permite entrar acá sin ningún problema, ¿sí o no? Incluso yo podría volver a login y me llega acá y puedo ir otra vez a ULOAD y me permite porque hay una variable de sesión, está cargada en el servidor, es un almacenamiento acá local. E incluso yo puedo cerrar la ventana, se me cerró la interfaz, vuelvo y ejecuto el servidor y voy a ULOAD y todavía estoy en la variable de sesión, todavía está activa. Si nosotros vamos acá a la aplicación, en cookies todavía aparece la variable de sesión. Entonces eso es lo que permite a mí controlar. Claro, yo lo que tengo que verificar es que cuando yo salga de la aplicación, yo cierre esa variable de sesión. Entonces vamos a mirar en el código cómo hacemos eso. Entonces cuando yo quiera salir del sistema, aquí en el código se implementó una ruta llamada logout. ¿Qué hace logout? Pues con el objeto sesión hacemos el clear, llamamos a clear. Session clear lo que hace es eliminar las variables de sesión. Entonces si yo llego acá y le doy cerrar sesión, va a eliminar las variables de sesión, por lo tanto nosotros acá en el navegador va a desaparecer la variable sesión. Voy a darle cerrar sesión para que ustedes noten en la interfaz cómo desaparece esa variable de cerrar sesión. Entonces mire que ya desapareció esa variable. Si yo ya me voy para otra ventana y yo quiero ingresar, como lo hice ahora, y voy a darle logout o como sea, ULOAD, me dice debe primero ingresar credenciales. Entonces quiere decir que no hemos iniciado sesión. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, pues eso es lo que nos permite a nosotros controlar que no solamente los usuarios que hayan ingresado con credenciales válidas puedan subir archivos al servidor. Bueno, ya como ya tenemos entendido un poco la parte de cómo se controla la sesión, vamos a explicar cómo se cargan los archivos al servidor. Entonces, lo primero que hace nuestra ruta acá en Flash es que tenemos nuestra ruta ULOAD que recibe peticiones POST y debe ser POST porque nos van a enviar el archivo, ¿no? Y viene ese archivo que debemos de subir al servidor. Lo primero que hace la función es validar el usuario
si está en sesión o no. Entonces, si no está en sesión, lo devuelve para la interfaz diciéndole que se registre primero. Pero si está en sesión, pues nosotros validamos que la petición sea una petición POST. Y lo que hace es recoger, porque el único dato que envía es un archivo, ¿no? Entonces nosotros lo recogemos acá en un objeto llamado archivo. Y archivo lo recoge de la variable request. Recuérdese que en request es un objeto que recoge los datos que vienen de las peticiones HTTP. Entonces, como es un elemento de tipo archivo, entonces lo recogemos con request.files. Y dentro de ellos viene archivo. ¿De dónde viene esta palabra archivo? Pues viene del formulario, o sea que en mi formulario, donde yo estoy enviando el archivo, acá yo tengo un archivo que se llama unload, ¿no? Este archivo unload es el archivo que le aparece al usuario y lo voy a mostrar ya en pantalla. Entonces voy a entrar. Mi archivo unload HTML es este que aparece esta interfaz. Entonces es un formulario que tiene un campo para que yo seleccione un archivo. Entonces si nosotros vamos y miramos el formulario, aquí tengo el formulario, por acá debo tener un input que es de tipo file y se llama archivo, mire, name archivo, y es de tipo file. Cuando nosotros vamos a enviar archivos, no nos podemos olvidar en el documento HTML, en el formulario donde estoy haciendo la petición, que yo debo tener una propiedad llamada endType con el valor de multipar el add for data. Y este formulario pues tiene la petición que es de tipo POST, y fuera de eso la acción, cuando le demos clic en el botón, se va para esta ruta que se llama unload. ¿Y qué se lleva él? Los campos de formulario que tenga, pero en este caso, pues el que me interesa es el campo del archivo, que en este caso se llama archivo. El name es archivo. Bueno, te regresemos y volvamos a mirar el archivo de Python. Entonces, ese archivo que lo recoge con request file archivo, después yo valido las extensiones de ese archivo. Aquí con este if, donde yo digo si archivo y allowed file de archivo.filename, ahí lo que hace es validar que si existe un archivo y la extensión cumple, entonces va a hacer lo que de ahí para adelante. Entonces, este allowed file es una función creada acá en este archivo. Mire. Esta función recibe el nombre del archivo. Entonces ahí viene, en filename viene el nombre del archivo. Y lo que hacemos acá es validar con esta variable allowed extension, ¿no? Entonces acá lo que hace es que él nos va a retornar, bueno, nos lo va a retornar en minúscula comparado con el allowed extension. Recuerden que allowed extension es una variable de acá del config, donde es un diccionario que tiene unas extensiones, PNG, JPG, JPEG, PDF, y se le pueden crear las que ustedes crean necesarias y que sirven para cargar en sus aplicaciones. Entonces, esta función, como está, lo único que hace es retornarnos ese archivo si cumple con esa extensión. Si yo me devuelvo otra vez para el unload, como ya cumple, o sea, el if aquí ya cumple las dos, existe y cumple la extensión, entonces yo guardo en filename el nombre del archivo, ese nombre lo voy a utilizar para llamarlo cuando lo suba al sistema, y después yo lo voy a guardar en mi equipo. ¿Cuál es la función o método o función que me permite guardar en el servidor? Entonces, de ese archivo que yo grabé acá de request file, tiene un método que se llama save. Y en save yo le doy la ruta y le digo en qué carpeta, esta parte donde yo hago el OS path join y le mando la variable configurada con el unload folder. Recuerden que esto en realidad lo que trae es la carpeta unload y el segundo parámetro es el nombre del archivo. El archivo se va a subir con el mismo nombre que fue subido y como se llamaba localmente, ¿no? Y eso es la forma como lo envía. ¿Listo? Entonces, con archivo save es como se sube un archivo al servidor. Después de eso,
aparece ya una configuración para enviar el correo electrónico y después de que lo suba, me renderiza a un archivo llamado success.html donde me muestra los archivos que yo he subido. Mire que yo tengo acá una lista que llama lista de archivos, que cuando arranca el servidor ella arranca vacía, lista de archivos, y a medida que yo vaya agregando, mientras yo esté en la sesión, él los va agregando a esa lista. Entonces vamos a ejecutar cómo es que después de que yo lo sube, me lleva a otra interfaz, que es el success.html, y me muestra los archivos. Entonces vamos a ejecutar. Entonces aquí yo estoy en la interfaz de carga de archivos, voy a subir un archivo, en este caso, primero voy a borrar los archivos que tenga acá en la carpeta upload para que quede vacía. Entonces, en este momento no tengo nada. Voy a seleccionar un archivo, se llama artículo clínica estética, lo selecciono y le doy cargar. Entonces nosotros podemos ver acá en la aplicación que ya apareció acá en upload ese archivo, mire, artículo clínica estética, ok, ¿listo? Claro, si yo quiero subir otro archivo y vuelvo y lo selecciono y me cargo otro archivo, por ejemplo, respuestas hoy cena y le digo cargar, entonces la lista ya tiene dos archivos y aquí me muestra lo que tenga la lista, entonces yo ya tengo dos archivos. Claro, esta lista se limpia cada vez que iniciemos una sesión, ¿no? Si yo quiero subir otro archivo, pues subo otro archivo. Si yo regreso acá al servidor, nos damos cuenta que yo ya tengo dos archivos acá. Mire cómo los ha cargado él. ¿Listo? Bueno, y cerrar sesión y ya, digamos, he salido. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos controlar el cargue de archivos acá en la aplicación. Bueno, como ya hemos visto el envío de archivos y carga de archivos al servidor, vamos a explicar la parte del envío del correo electrónico al usuario que ha subido el archivo. Entonces, en el código nosotros tenemos una función, hemos creado una función que se llama enviar correo. Me estoy acá ubicando en la función donde subimos el archivo al servidor. Inmediatamente hay una línea que dice enviar correo y le pasamos el file name, que es el nombre del archivo. Entonces vamos a buscar esa función acá en el código para explicarla. Esta función recibe el nombre del archivo y yo lo recibí en una variable llamada archivo. Lo primero que hacemos es configurar unas variables con un texto, por ejemplo el asunto. Usted sabe que un correo tiene un asunto, le estamos dando un texto de un asunto, confirmación subida del archivo al aplicativo, y estamos configurando el mensaje que yo le quiero escribir al usuario. Mire que está en formato HTML y durante el texto incluye en alguna parte el nombre del archivo. Por otra parte, estamos configurando una variable llamada remitente, diciéndole cuál es la dirección de correo electrónico del remitente, quién lo va a enviar. Esa variable la estoy utilizando de una variable creada en el archivo config que se llama mail default sender. Si nosotros vemos el archivo config, el mail default sender en este momento tiene esta dirección de correo, César M. Cuellar, Gmail. Por otra parte, como aquí se va a enviar el archivo, se va a crear un objeto de tipo message, ese message se importa de la librería FlashMail, entonces por allá en alguna parte en el archivo debemos de importar esta librería message, la librería FlashMail, y de FlashMail importamos message. Bueno, entonces acá creamos un objeto message y ese message, digamos que tengo tres parámetros que se están colocando ahí. Uno, el asunto, entonces aquí va el asunto. El remitente, entonces decimos que el sender es igual al remitente, entonces el remitente pues ya lo tenemos definido acá antes, y los recipientes son las direcciones de correo electrónico a quien yo le quiero enviar el correo. Como es el recipiente, yo puedo enviarle el correo a más de una cuenta de correo. En este caso, solamente le voy a enviar a la variable sesión usuario. Recordemos que cuando hicimos un login, nosotros definimos como variable de usuario
la dirección de correo electrónico, o sea, el username. Si nosotros miramos el login, acá el usuario, que llega el request for usuario, es la dirección de correo electrónico. Entonces, esa variable session usuario quedó grabada con el correo electrónico, ¿no? Por eso se hace a la variable de sesión. Esos tres parámetros, pues los estamos utilizando para enviar el correo electrónico. El asunto, el remitente y, digámoslo así, en recipientes es el destinatario. Le estoy diciendo que en correo.html le estoy asignando la variable mensaje. Esa variable mensaje está creada en formato HTML. Mire que tenemos etiquetas HTML en el texto. Por último, la función o método que me envía el correo es mail.send. Nosotros, como creamos acá, nosotros utilizamos mail.send. Recuerde que mail también es un elemento de flash mail, ¿no? Que se importa. Entonces, mail.send y creamos este objeto que se creó acá, correo igual a message. Entonces, mail.send y le mandamos el objeto correo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros cargamos un archivo, pues llega al servidor. Voy a compartir el correo electrónico de modelo de los archivos que acabamos de subir. Si nosotros miramos acá, aquí me aparecen los dos correos de los dos archivos que subimos. Entonces, aquí aparece cordial saludo, nos permitimos confirmar el cargue del archivo con nombre, artículo, clínica, ok. Muchas tal, y también está el otro que se llama respuesta soy Sena. Esos archivos son los que nosotros subimos al servidor hace un momento, ¿no? Artículo, clínica y respuesta soy Sena. Entonces, esa es la parte como nosotros podemos configurar el envío de correos electrónicos a los usuarios utilizando FlashMail. Bueno, para terminar, me permito sugerir las siguientes actividades. Implementar la carga de archivos de manera múltiple, que se pueda subir más de un archivo al mismo tiempo. Crear una lista de usuarios con username y contraseña para que no sea solamente con uno simulado y que permita ingresar más de un usuario. Crear subcarpetas en la carpeta upload con el username de cada usuario y ahí agregar los archivos de cada usuario. Espero que los conocimientos adquiridos hasta el momento les haya sido muy útiles. Nos vemos en una próxima oportunidad. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.